Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Este es un programa especial que he querido hacer desde hace bastante tiempo y que es un sorteo de el último libro que saqué, que se llama Inconsciencia. Y bueno, voy a sortear 5 libros para las personas que me manden pues una caricatura o un dibujo aquí de mi careto, tal y como lo veáis vosotros, con vuestro estilo artístico, ¿no? Bueno, pues yo los publicaré y lo mandaré el libro, pues donde viváis y tal, pues como un concursillo, pues básicamente pues para que la gente sepa que el libro existe. Y bueno, pues también para que pues veáis vuestros dibujos también en pantalla, que eso es siempre pues algo que me parece que es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues para que veáis un poco el contenido, bueno, es una serie de relatos de terror, de misterio, que hice, son unos microrelatos de alguna manera, y con este programa pues voy a contaros uno de ellos para que veáis un poco pues de qué va. Pues este libro, esta obra que realicé, y que bueno pues muchos de los relatos venían de los sueños que suelo tener por básicamente la medicación que tomo, y bueno pues que son completamente lúcidos. El relato que os voy a contar es fuerte, pero también es fascinante. Yo lo viví y os lo voy a narrar y lo voy a interpretar, por supuesto, y espero que lo disfrutéis. Si podéis mandarme vuestros dibujos, pues yo encantado, haré un sorteo y haré un programa especial para vosotros. Muy bien, vale, pues comienzo. El relato se llama Perdido y dice así: abrí los ojos, color blanco, sonidos de hospital, sin ninguna duda. Ya había estado allí 1000 veces. Doctores de un lado a otro, el ambiente era extraño, porque entre ellos se reían pues las gracias, pero yo no las entendía, ¿no? Estaban ellos como desquiciados, pero realmente no me importaba. Miré mi cuerpo y era transparente. No lo entendía, no me lo podía creer que fuese transparente. Me miraba y podía mirar y ahí estaba el suelo. Era como un fantasma, era un fantasma. O lo que yo creía que podía ser un fantasma, estaba claro que había fallecido. Ni siquiera mi carne estaba allí en algún cuerpo que pudiera identificar como el mío, ni había tenido pues posibilidad de reencarnarme en otra persona que hubiese fallecido. No, nada de nada. Era un fantasma. Solo estaba en la cama, sin hambre, sin sed, sin materia, solo era energía, o lo que había leído en mi vida, que era pues energía en el universo. Realmente eso es lo que podía decir. Era el presente, por lo que podía ver. Los artilugios que me rodeaban eran de ahora, un espíritu en un hospital. Eso sí, sin familia o amigos con los que contactar. No podía coger nada de nada de nada. Vagos recuerdos de mis padres y hermanos. Era todo tan raro. Además estaba como confuso, como adormilado. Ni siquiera ellos me importaban realmente. Supuse que habría muerto, estaba claro, pero no las tenía todas conmigo. Exactamente. Una música en el horizonte, era electrónica. Me gustaba, preciosa, me atraía. Mi atracción hacia ella, pues, sacó algo de mí y me hizo levantarme. Sí, vaya, pues había
gravedad. Sí, sí, me podía levantar. Y de hecho, pues podía andar. Eso sí, nadie me veía. O hacía ademán de esquivarme siquiera. ¿Mm? Pero podía andar. Andaba como, eso sí, algo errante. Estaba despistado. Carteles, cifras, sitios donde ir, gente que se cruzaba entre dramas, sin ninguna duda, o grandes logros médicos para no volver allí jamás, y líneas. Lo de las líneas me llamaba mucho la atención, líneas que determinaban caminos con carteles para ir a determinados sectores, neurología, cirugía, psiquiatría y también ascensores. Bueno, podía ir, eso sí, por todos ellos, yo veía perfectamente, sin ninguna duda, la gravedad sí que me respetaba. Y bueno, os podéis imaginar, mi asombro era infinito y pensé en algo. Era, sin ninguna duda, tétrica la idea. ¿Y si atravesaba a alguien? ¿Qué podría pasar? Era descabellado, pero sería la prueba definitiva de que era lo único que quedaba de mí en este mundo, fuese cual fuese el resultado. Y no me lo pensé dos veces, no me lo pensé dos veces. Saqué valor y lo hice con un señor de mediana edad que estaba meditabundo, estaba pensando en sus cosas, meditabundo y que estaba al lado de una puerta roja cerca de la salida. Estaba junto a los lavabos cercanos a esa zona y también a las ventanas de información general. Me acerqué y lo atravesé. Lo hice. Mi sensación fue increíble. Se me erizaron los vellos de los brazos. Lo noté. Lo noté incluso más que cuando yo estaba vivo. Todo, de pronto, se tornó de nuevo a ese blanco y luego volví a ver. Fue nada más que un par de segundos, pero volví a mirar al Señor y entendí su cerebro y su mismísimo corazón. Había tenido aquel Señor como un recuerdo, como un déjà vu o déjà vu, como queráis llamarlo. Y fue gracias a mi intromisión a él, gracias a que lo atravesé. Bueno, puedo decir que mientras lo atravesaba, él tuvo la impresión de que ese instante ya lo había vivido. Lo había provocado yo, rompiendo su sensación de estar viviendo en este espacio y en este tiempo. Estaba teniendo una experiencia impresionante. Pero es que a él debió de pasarle algo igual, con ese déjà vu o déjà vu que suele decirse que te pasa cuando sientes que ya has vivido algo. Pero, bueno, estaba en esa situación y esa música me encandilaba, seguía sonando y además es que me hacía sonreír. Estaba pues feliz de escucharla, aunque bueno, no era mi mejor momento. Estaba muerto realmente, pero seguía sonando. ¿Por qué? Podía oírlo. Tenía gravedad, podía oír. Y bueno, pues eso me dio esperanza. Oír siendo un fantasma surrealista y real. Bueno, era real dentro de lo irreal. Vaya. Y entonces pensé, bueno, ¿y ahora qué hago?
¿Qué hago ahora? Vamos a ver, ¿no? Y entonces las listas de andanzas hacia el cielo o el infierno, pues se ve que se habían acabado para mí. Estaría en alguna lista de espera o en mi limbo particular fabricado por mí hasta que, bueno, pues quien creó esa forma absurda, el universo, pues supiese qué hacer conmigo. Quizá no sabían qué hacer conmigo desde el cielo o el infierno. Esas eran mis ideas. Quizá, pues directamente no podía ir ni al cielo ni al infierno. Y me quedé aquí como un fantasma. Y entonces estaba pues prácticamente en una discoteca, toda una discoteca en el hospital, con aquella música, mientras que yo pensaba lo que me estaba ocurriendo y me había pasado con aquel señor, ¿no? Y quizá era una idea genial, pero cruel, pues dejarme, pues quien fuera el que tuviese poder sobre mí, dejarme deambulando para siempre por allí, quizá pues haciéndome vivir experiencias malas o buenas, pero sin yo poder hacer nada para siempre, hasta que fuera posible que me agotase, me tirase al cielo y me volviese loco para siempre. Esa quizá fuera mi, pues, mi forma de tortura. Quizá era lo que tenían preparado para mí, que me volviese loco en el hospital por no saber jamás lo que iba a ser de mí, por no saber si iba a ir al cielo o al infierno, por estar mirando siempre personas que se iban a salvar o personas que se iban a morir directamente. Un fantasma de hospital que nunca tendría cura, solamente saber que efectivamente habría gente que iba a salir de ahí, pero yo no. Y gente que, bueno, pues que iba a morir y que iba a tener su destino, pero yo no. Mi único destino era quedarme allí, observando el destino definido de los demás. Y quedándome loco, tirándome al suelo para siempre. Y entonces pensé que algo no cuadraba, sin ninguna duda. Efectivamente, y es que fui malo y fui bueno. Fui bueno y fui malo, malísimo. Dudé bastante, intenté recordar mi vida. Y sí, efectivamente, creo que sí que me merecía esa penitencia en forma de hospital de risas y llantos, hasta que alguien viniese a por mí en particular, y en mi penitencia de locos, aunque es posible que me quedase allí en mi penitencia de locos para siempre, pero quizá alguien tuviese la misericordia de recogerme algún día, nunca lo sabría. Y entonces empecé a recordar. Y me acordaba que de pequeño pues disfruté matando a mi hermano gemelo. Sí, lo hice. Sí que lo hice, sí. Ocurrió de niño, yo era el niño malo y él nació siendo el niño bueno. A partir de aquel barranco al que le tiré, tuve toda la atención de cualquier niñato de pacotilla. Pobrecito, que te has quedado solo. Eso era lo que quería. Él era el niño bueno, pues ahora se ocuparían de mí y yo tendría toda la atención, que era lo que quería. Atención solo para mí, pues efectivamente eso era lo que me estaba pasando.
pero al revés. Nada de atención en aquel hospital. Y entonces me vino otro flash en mis recuerdos. En el instituto conocí a una chica y me enamoré al instante de ella, profundamente. Tuvimos 4 hijos con nietos. Fui un marido increíble. Y además también fui un abuelo adorable. De eso me acordaba perfectamente. Sí, había matado a mi hermano, pero fui un marido ejemplar y un abuelo impresionante. Debía ser el año 1991, aquel entonces, y otro flash. No todo iba a ser feliz en mi vida de adulto. Comenzaba a recordar y esos nietos también me estaban quitando el protagonismo en mi familia. Y también los maté en aquel mismo barranco en el que tiré a mi hermano y al que mi familia jamás volverá, nunca. Curioso el destino. Primero a mi hermano gemelo y luego a mis nietos, por atención. Y comenzaba a recordar todo con aquellas notas musicales criminales, en mi caso. Cómo un hombre pudo dar tantísimo amor a su mujer y a sus nietos hasta que de repente decidió provocar tantísimo odio y matarlos también a ellos, por puro egoísmo. Lógico que estuviese en el limbo, en el bien y en el mal. Ahí me había quedado, en el hospital. Nadie vino a verme. Por algo sería. Yo era una aurora boreal del mal que aparece de cuando en cuando, provocando estampas de maravillosos delirios, de asesinatos, para luego desaparecer. Razonaba como un auténtico y fantástico animal mitológico, sin sentimientos, solo por envidia y atención. Yo realmente había nacido para crear sentimientos de amores imposibles de explicar y tristezas imposibles de asumir. Era mi naturaleza, la envidia total dentro del amor incondicional. Así era yo, así fui yo. Allí estaba en medio del hospital con un auténtico desconsuelo ante lo que hice, acordándome de quién fui y por qué lo pagué con mi familia. Me sentí adorable y también me sentí despreciable a la vez. Había dado tantísimo amor siempre a los míos también, que ni siquiera sabía o entendía cómo pude haber sido tan grotesco en mis actos. ¿Por qué quería tanta atención? ¿Por qué una persona capaz de dar tantísimo amor pudo hacer eso? Tenía 2 lados tan diferenciados. ¿Por qué lo hice? Tanto amaba y tanto odiaba, tanta atención y tanto cariño. Seguí andando. Mientras recordé todo eso, seguí caminando. Se me hizo evidente que tenía que ir a donde estaba aquella música. Y entonces pasó algo. Veía las ventanas de color morado y todo de repente se tornó como de un color naranja, neón, metálico, que resplandecía. Era precioso lo que estaba viendo. Tenía que seguir los carteles, o mi instinto, o los
carteles que estaban siguiendo mi instinto, efectivamente, o lo que fuera. Esa forma que tienes de saber que tienes que ir a un sitio. Esa intuición, pues eso es lo que tenía yo. Pero tenía que llegar al origen de aquellas notas que me atravesaban casi el alma, creando fulgores de sonrisas y espantos. Y esos espantos me acuchillaban el alma cada centímetro que yo avanzaba hacia el origen de aquella música. Necesitaba acabar con aquella situación, de bien y mal, sobre todo de mal. Tenía que ir al origen de aquella música. ¿Por qué aquellos colores tan increíbles, ochenteros, violetas, anaranjados, de discoteca, de Miami prácticamente, de aquella década que nunca jamás volverá a producirse? Tenía que ir al origen de todo aquello. Pero no me aclaraba. Escaleras, más escaleras de hospital, más escaleras. Gente confusa, que no sabía ubicarse. Lloros, llantos, risas. Podría pensarse por un momento que no me iba a cansar. Era un espíritu. Era un espíritu, tenía fuerza. No me cansaba. Al contrario, estaba agotado y tenía que andar y andar y andar y andar sin parar. Pero siempre tenía fuerza, siempre tenía algo de fuerza adicional. Me invadió en ese momento pues una sensación como de agobio, la música, ir, llegar, 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 ser bueno, ser bueno, ser bueno, matar, matar, matar. No sé cómo pude hacerlo, Dios mío de mi vida, cómo lo pude hacer, cómo pude matar, cómo pude amar tanto. Sencillamente, pues, el desasosiego de alguien que busca lo desconocido comenzó a llegarme. Y entonces pensé en algo que era lo más lógico, huir de ese origen. Iba a enfrentarme a mi destino, al bien o al mal, y decidí huir, marcharme. Pensé en salir del hospital, y entonces di la vuelta y corrí hacia la salida. Corrí, y mi impresión por lo que vi fue absolutamente descomunal. Sencillamente, cuando llegué a la puerta, miré y no había nada. Nada de nada. Todo era amarillo y lo que vi arriba era un sol rojo. El aire era muy caliente. No se podía salir de ahí. Era un aire desértico, de los que queman, y venía desde arriba. No había nada más, quizá lejanos sonidos de ambulancia, pero nada más. Todo amarillo y ese sol rojo que dolía al verlo. Dolía en las retinas si lo miraba, si es que tuviese retinas, porque era un fantasma y era realmente transparente, pero me dolía al verlo. Era quizá ese sol como un juez. No le podías mirar. Él te iba a juzgar. Tanta fue mi impresión que me volví para adentro y no estaba claro, no podía hablar con nadie. Bueno, pues empecé a observar tickets tirados por el suelo, miradas de madres a sus hijos enfermos que me rompían el corazón. Recordé en ese momento que aquello, pues, ya lo había visto muchísimas veces. Ese dolor lo sentí como propio, me partió el alma. Escuchaba voces. ¿Por qué a mi niño? ¿Por qué le está pasando esto a mi niño? Me dolía tanto como a ellos.
cada persona que veía, cada papá, cada mamá, esas madres que decían, ¿por qué? ¿Por qué le está pasando esto a mi hijo? Lo decían con violencia y amor a la vez, sin saber por qué su destino había sido ese. Ellas, sin ninguna duda, sabían que iban a luchar por siempre por sus hijos, por su futuro, y con un destino quizá imposible de asumir en forma de enfermedad injusta. Pero no podían hacer nada. La medicina haría algo quizá o no. Pero mi destino era evidente. Me había quedado allí y era posible que me quedase en aquel hospital viéndolas a ellas sufriendo para siempre. Y lo peor de todo es que era para siempre sin poder consolarlas, porque eso era lo que yo quería en aquel momento, pero es que no podía hacer nada por ellas. Me hubiera encantado decirlas algo. Estaba cansado y decidí ver si podía tocar el agua. No tenía hambre en esa condición, pero sí que mi exposición a ese sol rojo pues me había producido un poquito de sed. Y entonces, bueno, vi una pequeña fuente cercana a la entrada, una fuente azul, y bebí de esa fuente y me sorprendió además ese detalle. El agua podía con todo, estaba por encima de la vida y de la muerte. Aquellos hidrógenos y oxígenos sí que entraron en mí, me vinieron bien. Y entonces, pues sonreí por primera vez desde que me di cuenta de todo lo que me estaba pasando. Bueno, tenía sed, ahora ya no tenía sed. Había algo que quedaba también en mí y era bueno, aunque fuese una persona malísima. La naturaleza me dejaba mezclarme con ella y no me repudiaba, aunque me leyese perfectamente lo que yo era, aunque me mereciera todo lo que me pasara. Pero la naturaleza no me estaba repudiando. Sabía lo que es el mal y sabía que el mal es parte de todo. Y me dejó mezclarme con ese agua y me quitó esa sed. Curioso. El hospital en ese momento comenzó a convertirse en un lugar con más colores, como colores más fluorescentes, y además vibraban al ritmo de aquella música electrónica a la que antes deseaba llegar. Bueno, pues ahora más. Era un lugar de sinestesia. Me estaba mezclando con la música y con todo lo que había a mi alrededor y necesitaba efectivamente ir al origen de esos colores, al origen de esos de esas melodías, de esas notas musicales, de esos sonidos, de ese violeta, de ese naranja, de esa discoteca ochentera. Tenía que llegar allí. Todo estaba vibrando al ritmo de aquella música electrónica a la que deseaba clarísimamente llegar. Era un lugar de sinestesia, estaba directamente mezclándome con colores y con notas musicales. Mi cuerpo cogió pues como algo de esos colores, me estaba mezclando con ellos. Vi que era algo como metálico cuando me mezclaba con ellos y lo veía en mí. Era una sensación de estar como dentro de una galaxia, pudiendo mirar miles de millones de mundos con sus lunas y miles de destinos donde podría ir, quizá. Estaba observando cuál sería mi próxima reencarnación. Ese era mi limbo, pero no lo sabía realmente hasta que llegase al origen de donde estaba saliendo aquella música. Bueno, quizá una reencarnación en ese origen había que ir.
Desde luego, verme metálico con colores era impresionante, por supuesto. Me sentí un poco cansado cuando me pasó todo aquello, pero había que ir. Era un lugar de sinestesia, estaba directamente mezclándome con colores y con notas, mi cuerpo cogió algo y bueno, pues mi fatiga se convirtió pues en una ilusión siniestra, porque realmente no sabía si en aquellos millones de planetas también iba a ser una persona mala. Yo no quería eso, pero lo mismo me reencarnaba en algo malo, y yo no lo quería, pero quizá ese fuese mi destino. O quizá recibiese algo malo, y quizá ese fuera mi destino, por lo que había hecho aquí. Entonces, ¿volveré a ser malo allá donde vaya? No quiero. Ahora lo sabía, pero en la vida que acababa de dejar fui un ser horroroso. Dentro de un hermano perturbado, un marido que amó para siempre y un abuelo precioso que mató por una naturaleza que estaba en mí desde niño. Un bucle absurdo, un círculo que terminó donde empezó. El orgullo nocivo de amar de forma narcisista tantísimo y odiar envidiando sin razón alguna. Ese orgullo era como una peste contra la que perdí, y por eso, y lo entendí ahí, estaba allí. Supuse que era como fantasma, pues por lo que habría aprendido en esta vida. Supuse muchas cosas, quizá estaba equivocado. Evidentemente era un fantasma, no sabía lo que estaba pasando. Nadie había venido a explicarme además nada que podía haberme pasado, pero no. En ese momento, pues estaba perdido. Ahora, eso sí, pensé, ya no hay vuelta atrás. Y entonces me animé a seguir los interminables pasillos del hospital hasta siguientes pasillos, líneas, escaleras. Todo era indescriptible, vagaba y vagaba con la conciencia destrozada por lo que había hecho, Dios mío, pero disfrutando también de aquella música. Pero ¿cómo pude matar yo a mi hermano y a mis nietos? Pero estaba disfrutando de aquella música, era imposible de mezclar todo aquello, pero me estaba pasando. Y estaba en guerra, realmente, contra mí mismo. Cada vez sonaban más altas las melodías en una alucinante mezcla de armonías repetitivas que funcionaban a la perfección. Las seguía y las seguía, más. El hospital parecía un auténtico circuito de carreras con una música asombrosa, coloreada, completamente y fulgurante. Tenía que ya correr hacia ese origen. Ahora estaba algo mejor y andaba disfrutando de los tonos vivos de miles de metales fluorescentes con los que yo me mezclaba, y más, que eran prácticamente metales que estaban ardiendo. Pero llegó un punto en el que ya me agobié. ¿De verdad? Si llego a ese origen, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Y ese iba a ser mi destino? ¿Y no me iba a reencarnar en nada? ¿Podré aguantar esto para siempre si me pasa eso? ¿Podré con la presión de haber sido un asesino si mi juez determina que me voy a quedar aquí mirando a madres cómo se mueren sus hijos sin poder hacer nada para siempre? ¿Podré aguantarlo? ¿No me podré tampoco suicidar? Eran brutales preguntas, sí, pero merecidas. Me las merecía. Comencé a correr, aunque me habría quedado
Por supuesto, contemplando si hubiese podido hacer fotografías, aquellas maravillosas ventanas y paredes naranjas coloreadas, aquellas, baldosas moradas, impresionantes, preciosas, hasta el infinito, hasta el fin de los tiempos. Estaría corriendo y corriendo, disfrutando de todo aquello, porque era maravilloso, pero me estaba volviendo literalmente loco, porque no encontraba el origen de todo aquello. Me cruzaba con gente que parecía completamente ajena a todo. Incluso miré algún quirófano y vi, de hecho, un espíritu sentado al lado de un paciente, como esperando y considerando marcharse o quedarse para ayudar a algún familiar a partir con él. Estaría aquel espíritu esperándole para que muriese y que se viniese con él. También vi criaturas alrededor de otra cama, altas, negras, estilizadas. Eran 4, muy altas. Chupaban la poca energía que debía tener el paciente. Vi una familia de espíritus esperando al lado de la cama de otro paciente, pero se los veía en paz. Se curaría. Y luego vi algo rarísimo. Un ser encima de otro ser. Un ser encima de otro paciente que tenía allí. Y ese ser tan raro, pues tenía orejas largas, arqueadas, puntiagudas. Era verdoso, su cuerpo estaba como encogido, daba asco. Me vi reflejado casi en él, me dio asco verlo. Ni dejaba irse al chico de debajo, ni le dejaba tampoco quedarse. Solo quería demostrar su poder. Yo no quería convertirme en algo así. Quizá aquella criatura le había pasado algo parecido a mí y había estado para siempre con el destino de quedarse aquí, en este hospital, sin poder hacer absolutamente nada por siempre jamás. Pero yo no quería eso para mí. Y seguí andando. Quizá era un espíritu que ya había pasado demasiado tiempo allí y se había convertido en eso. Pero yo no quería eso para mí. ¡Corrí! Eso sí. Nos miramos. Él a mí y yo a él. Él quería que supiese lo que me esperaba, si había sido suficientemente malo. Y yo no quería haber sido lo suficientemente malo como para convertirme en algo así. Un cruce cerca de él con el que supe de sus intenciones. Si no llegaba a la música, lo vi claro. Iba a ir a por mí. Quizá querría salvarse incluso, si iba a por mí. De eso estaba seguro. Entonces comencé a correr desesperado por las líneas del suelo. Atravesé despierto prácticamente ya 2 puertas y me llevé una sorpresa. Estaba justo en el principio, al lado de mi cama. Había estado dando vueltas. Siempre me obsesionó el número pi, y así fue como volvió a aparecer en mi vida, o lo que era mi existencia, quizá por última vez. Y así pasó. Había estado dando vueltas sin parar en el hospital. No es casualidad
que lo exprese de esta manera, con estas mis palabras. El número pi me acompañó durante toda mi experiencia porque cerré el círculo, maté a mi hermano y maté a mis nietos. Una circunferencia del mal. Me estaba pasando exactamente lo mismo en el hospital. El número pi me acompañó durante toda mi peripecia de saber quién era yo realmente. Ese círculo de amor-odio. Aquello, puedo decir que de alguna manera me ayudó. Entonces, en ese momento de darme cuenta de todo eso, pues corrí con pánico. Psiquiatría. Puertas rojas. Tantos recuerdos de pronto. Quizá había estado detrás de esas puertas rojas en mi infancia. Todo vibraba más y más y más, e incluso el color naranja neón de las paredes y las violetas y las ventanas violetas se hizo fluorescente y más fluorescente todavía de lo que ya era, y se añadió un tono negruzco. Llamé a esas puertas que había en psiquiatría y no me abrió nadie. Realmente no podía tocar nada. Realmente no estaba dándole a nada porque era un fantasma. Abrí algo, no lo sé. Lo que sí que sé es que atravesé aquello tal y como atravesé a aquel hombre, y estaba en su mesa una secretaria o el espíritu de ella. Nunca lo sabré. Sentí que sí que había estado allí. Sentí que además había ido muchas veces porque siempre le caí bien, aunque no me lo mereciera. Aquella secretaria me conocía. Me miró y no me dijo nada, pero me señaló la puerta 2801. Ella también era un fantasma. Y estaría allí por alguna razón. Fue la única persona con la que pude tener algún tipo de interacción. Fue allí, donde ambos habíamos estado, donde nos caímos bien en su día. La música ya casi era infernal, ya de lo alta que estaba. Entré y por fin no me sentí perdido en aquel lugar. Era acogedor, como en la playa, bajo una sombrilla, a punto de dormirte, pues una siesta después de comer algo que te gusta. Esa era la sensación que tenía. La temperatura era curiosa, caliente, viniendo del frío, o algo frío viniendo del desierto. No sabía muy bien describirlo, pero me sentí bien. Era algo que se podía sentir y yo quería sentir algo. Y eso lo podía sentir, algo de temperatura, igual que el agua. Estaba en un inmenso cubo, eso sí, transparente, con una cúpula arriba, gigantesca. No sabía qué podía hacer ante tal belleza construida por alguien que desde luego había nacido para construir aquello, o para idear aquello. La música electrónica era descomunal, brutalmente, pero no dolía o agobiaba, y en el techo por todos los lados se observaban cientos de miles de animales espectaculares que yo no conocía. Quizá venían de esos millones de planetas que me habían dejado ver. Estaban todos reflejados en 3 dimensiones, eran preciosos, increíbles, bellísimos. Naturalezas de otros planetas, quizás, pues realmente no lo sé. Y bueno, pues no había ya puerta. Decidí disfrutar de aquel momento. No tenía prisa. El suelo estaba con gravedad. Bueno, me tumbé a verlo todo. Era maravilloso. Bueno, poco podía hacer, realmente. Y fue algo imposible de explicar. Ver el universo y sus animales te enseña sin ninguna duda muchas cosas. Y entonces
Me quedé dormido de tanto placer y tanta calma por fin, aunque la música sonase, pero por poco tiempo. Y entonces me desperté y vi algo. Se abrió una especie de aro al fondo del cubo. Empezó como un aro, pero se convirtió como en una canica blanca, ampliándose poco a poco en sus dimensiones hasta los 3 metros. Era espectacular, sin ninguna duda, estaba lejos, pero me entró cierto pánico, no sabía qué hacer, si era bueno, era malo acercarme, qué hacía. Me habían enseñado todo eso, eran mis próximas reencarnaciones, pero aquella esfera desde luego era espectacular y no sabía muy bien qué hacer. O iba yo, o tuve el presentimiento de que ella iba a ir a por mí. Fue la misma sensación que tuve como con la criatura verde que había visto cerca de las camas, cerca de aquella cama. Y entonces empecé a tener angustia. Aquello parecía decirme que fuera hacia allí, en pleno éxtasis de recuerdos, de visiones, de animales y preciosidades, de todos los lugares, del universo, con todos los colores metálicos ultravioletas que uno pudiese imaginarse. Y sí, tenía que ir para allá. Todos me estaban como hablando, todos mis sentidos me decían una cosa. Ya estás tratando de ir para allá, sea lo que sea eso. En el momento en el que lo decidí, todo se apagó y solo quedamos una negrura, la esfera blanca y yo. Y entonces la gravedad falló y comencé a flotar. Podía moverme con el espacio, casi como un mando de videojuego. Con mi cerebro podía moverme alrededor de la esfera. Aquello era increíble. Sí, era un fantasma, pero ya no había gravedad, me podía mover en cualquier dirección, en donde quisiera, pues podía estar alrededor de la esfera, eso sí, en la negrura, que porque no había nada. Y entonces me movía perfectamente en aquella situación, de aquel lugar, de ese sitio, y me di cuenta de que ese sitio era el lugar hacia el que se expande el universo y hacia donde se ve que el mismísimo Dios está condenado a llegar algún día. Me acerqué a aquella esfera, flotando, y no me dio miedo posar mi mano sobre esa canica de luz. Y entonces vi toda mi vida bajo perspectiva y bajo la de todos a los que había hecho el bien y también el mal. Me tomó tiempo, me tomé mi tiempo para verlo bien, para hacerlo, pero así fue. Y reí y lloré, y lloré y reí, y reí y lloré muchísimo, y reí muchísimo y lloré también. Y supuse que debía aprender de lo ocurrido y que debía estar o haber estado
o que había estado más bien, en tratamiento psiquiátrico sin remisión muchísimos años, hasta el instituto e incluso después de él. Entendí que el mal existe y corrompe incluso siendo un niño, desde antes incluso de llegar a ser algo en una reencarnación. Esa fue mi impresión, que el mal incluso llega a elegirte y que mis padres supieron que yo había matado a mi hermano gemelo. Por eso había estado en aquellos tratamientos psiquiátricos con aquella puerta 2801. Nada era casual. Aquella secretaria me conocía desde que era niño. Bueno, supuse que debía aprender de lo ocurrido, que había estado allí, pero ahora que lo sabía, pues podía evitar con más fuerza la entrada del mal en mi próxima existencia. Aquí o donde me destinara la esfera blanca. Eso lo entendí. Porque se ve que, bueno, pues llevé pues todos esos sentimientos a mí, viendo todo lo que había hecho, y llegué a una conclusión. Sí, existen las reencarnaciones y el plan total de los miles de trillones de universos que existen es recopilar datos de vidas para vencer el mal. El mal existe y las reencarnaciones sirven para localizar cómo es ese mal que te elige y que no para de realizar actos espantosos en todas las vidas conscientes que existen en todos los mundos de todos los universos. Hay una energía maligna que está ahí y se expande, y conmigo desde luego se cebó, sin yo saberlo. En aquel lugar vi que efectivamente había un ser superior que estaba desconcertado. Su representación era aquella esfera y estaba materializado en ella, y una vez más pues quiso, al menos que me enterara, y desde luego quiso recopilar datos de ese mal que está ahí siempre y que le tenía completamente desconcertado a ese Dios o lo que fuera que hubiese creado este universo o los trillones de universos que hay. Desde luego, yo era un ejemplo para conocer cómo era el mal, y en aquel lugar vi que efectivamente había un ser superior desconcertado, materializado en aquella esfera, porque una vez, bueno, que has nacido, pues lo llevas si te ha elegido ese mal, y él estaba desconcertado porque no puede contra ese mal. Yo era el ejemplo de ello. Me perdonó, así lo sentí yo, y me mandó a otro lugar del universo. Y de pronto desperté en los brazos de mi nueva mamá. Era diferente, con otra piel y otro tipo de rostro. Pero tenía otra vez un hermano gemelo. De hecho, me di cuenta de que yo era una niña y era mi hermano una hermana, mi hermana gemela. Éramos dos niñas.
pero a ella no la mataría. Había aprendido la lección, o al menos el mal no había podido conseguir meterse en esa reencarnación mía. Eso sí, no éramos humanas, pero era mi nueva hermana y era mi nueva mamá. Y no iba a matar a mi nueva hermana y no iba a matar a mis nuevos nietecitos. Nada más, ese es el relato que se llama Perdido. Al final se encontró a sí mismo, ¿no? De mi libro Inconsciencia, y que, bueno, pues hago un sorteo de 5 de ellos, ¿no? Lo podéis encontrar el libro para comprar en todas las librerías, está en Amazon, ¿no? Y bueno, pues hago un sorteo de quien me haga un dibujo mío, pues aquí, como me tenéis, ¿no? Pues nada, pues los que pueda sortear aquí en casa, pues se lo llevarán y bueno, pues lo recibiréis por correo. Eso es. Y yo pues pondré en un programa especial todos los dibujos que me hayáis mandado. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas, aunque sean inconscientes. Gracias.